todo el movimiento que implica integrarnos como sujetos, ¿no? Y de pasar de las huellas también a lo que ya sería la personalidad, ¿no? Sí. Las emociones, los conflictos, pero se me hace muy lindo que lo vayas explicando desde el inicio, que es en un encuentro. En un encuentro. Fíjate, yo ahora estaba pensando en esto que se habla del psiquismo fetal, ¿no? Y de algunas exploraciones que se han hecho, porque es difícil pensar que un fetito tenga vida psíquica, ¿no? Una vida psíquica diferente a la que vas hablando definitivamente, sí. Pero que decían, bueno, que había experiencias, no recuerdo bien en dónde hicieron un estudio, pero en Argentina, en el que los niñitos que quedan recién nacidos en incubadoras y todo esto, cuando nacen por alguna dificultad, que reconocen la voz de los hermanos, por ejemplo, y una voz que escucharon desde el vientre de la madre. Y sí. Y hemos visto, ¿no?, cómo se reconoce pues la voz del padre, cómo se reconoce diferente la voz de la madre, del analista, de la mamá, ¿no? O sea, cómo se queda una huella, como vas diciendo, muy en lo sensorial. Muy en lo sensorial. Y que tiene que ver con los encuentros significativos porque son afectivos. Ajá. ¿No? En esto que decías de... No todo se registra, de que no todo se registra. Y sí. Sí. Y es que esto es interesante, Sandra, por lo que dices de lo fetal, porque va dejando una huella a nivel sensorial, ¿no? Entonces el psiquismo tiene varias capas, ¿no? O sea, al principio todo es sensorial y todo queda registrado por lo sensorial y lo perceptual, ¿no? Eso es una primera huella. Y luego Freud dice que eso tiene que evolucionar a lo némico, es decir, a la memoria. Esas huellitas pueden, en un segundo momento, o en la evolución del psiquismo, ya quedan registradas y quedan accesibles a la conciencia, es decir, ya pueden ser evocadas. Lo puedes recordar. Ya puedes recordar, ¿no? Entonces, es como un asunto de evolución. Primero es lo sensorial, perceptual, y luego ya viene lo némico, la memoria. Y luego hay un tercer funcionamiento o un nivel más avanzado del psiquismo que tiene que ver con el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Son como las funciones ejecutivas del yo, dicen los psicólogos en general, ¿no? O sea, atención, memoria, todo el desarrollo del yo, así se va construyendo. Entonces tiene diferentes niveles, ¿no? Y en el psiquismo, obviamente, en lo fetal, obviamente está súper sensorial, es una cosa muy primitiva, pero que va tal cual. O sea, el bebé nace y papá habla y yo he visto videitos, ¿no? Donde el bebé dice, yo conozco esa voz. ¿Con qué estarás extraño? Que no es mamá. Sí. El otra vez escuché alguna vez que el para calmar un bebé tiene que ver con el correr de la sangre en el útero, ¿no? De cómo se escucha el corazón y el flujo sanguíneo. Entonces, bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? De cómo funcionamos. Fíjate, hace poquito me hicieron una pregunta que ahorita me recordaba lo que decías, que era, ¿desde qué edad podemos recordar y desde qué edad puede quedar un trauma? ¿No? Y con esto que vas diciendo, pues hay vivencias que no se pueden recordar tal cual, pero que sí marcan desde las sensaciones, ¿no? O sea, ¿cuántas veces yo pensaba un olor, un sonido, ahorita como decías, que no tenemos muy claro a qué está relacionado, nos genera una reacción, ¿no? De primera instancia. Y que son de estas cosas que no se pueden recordar tal cual, pero que sí nos dejaron una marca que lleva todo un trabajo analítico, ¿no? De ver a qué está relacionado. Y sí, que es lo que estamos viendo con los Botella, ¿no? En un seminario, Sandra y yo compartimos un seminario de unos autores que hablan de lo no representado, ¿no? De esta huella sensorial que no tiene un nombre y no tiene ni imagen. Exacto. Porque en estos niveles, en cómo funcionamos, en cómo está estructurado el psiquismo, está lo sensorial, lo que tiene que ver con la imagen, que se llama representación cosa en freudiano, y la representación palabra, que ya tiene que ver con palabra, ¿no? Con nombrar algo. Entonces es la lechita caliente de esa musiquita y esa cosa que viene y me da de comer y que me da una experiencia de placer. Eso es lo sensorial.
Luego, la imagen sería el rostro de mamá que yo reconozco y cuando viene mamá, yo estoy llorando porque tengo hambre y viene mamá y me sonrío, porque ya viene y ya sé quién es. Entonces ya hay un registro más elaborado y ya cuando le puedo decir mamá, es representación palabra, ¿no? Entonces a nivel, siempre funcionamos a los 3 niveles. Las personas más saludables funcionan hasta el nivel de la palabra, ¿no? Y de lo simbólico. Pero hay otras personas que se quedan antes, en la imagen o en lo sensorial. A propósito de lo que decías, ¿no? De lo traumático. Hay un caso, ¿no? Hay un caso de estos autores franceses, de un chiquito que operan 11 veces cuando tenía 2 años, que tenía un problema en el estómago, no sé dónde. Y entonces deja, güey, toda la luz del quirófano, lo frío toda esa experiencia dolorosa corporal, deja huellas en el chiquito que no puede nombrar porque no estaba todavía en el nivel del psiquismo para poder lograrlo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, él repetía experiencias sensoriales en su vida, veía las luces así intensamente para repetir algo en su cabeza, ¿no? Y repetir una experiencia sensorial. Y la terapia era un intento del analista de ponerle palabras a esas experiencias traumáticas, que es lo que hacemos también los psicoanalistas, ¿no? O sea, nos conectamos a nivel sensorial, afectivo, con los pacientes, para poder construir símbolos y palabras y cosas que le hagan sentido al paciente y que le ayuden a ir tejiendo esta telaraña, ¿no? Hay pacientes que tienen más dificultades o que tienen más huecos en esta telaraña, y la terapia es como tejer con ellos una telaraña más poblada, ¿no? Como tejer un suéter sin tantos hoyos. Así es. ¿No? Bueno, entonces, el bebé que tiene una satisfacción intenta repetir esa satisfacción y hay un funcionamiento. El funcionamiento del inconsciente es un funcionamiento más primario, primitivo, Freud lo llama primario, en donde el bebé intenta reproducir esa satisfacción de manera alucinatoria, dice, ¿no? Entonces se chupa el dedo y él recuerda que con su boca tomaba algo de leche y eso lo calmaba. Se chupa el dedo emulando o tratando de satisfacerse así, pero se da cuenta de que, digamos que la realidad se impone, ¿no? Y el dedo no da leche. Todavía tiene hambre. Todavía tiene hambre. Entonces, eso es súper importante porque eso genera una frustración en el bebé. Y esa frustración hace que el psiquismo se invente otra forma para satisfacerse, porque si no se muere. O sea, si el dedo no da leche y no viene mamá, pues el bebé se va a morir de hambre. Entonces, su psiquismo evoluciona. Para empezar, le da una frustración. Llora porque lo frustra no poder satisfacerse, pero eso hace que se mueva el psiquismo y que crezca el psiquismo, ¿no? Ese esfuerzo es lo que hace, ¿no? Es un esfuerzo. Ajá. Entonces la frustración genera movimiento, o sea, el psiquismo se construye a través de frustraciones, ¿no? Por eso los límites son saludables, por eso mamá y bebé se tienen que separar un día, por eso a veces la vida parece dura, pero gracias a que no estamos pegados a mamá, tenemos una vida, ¿no? Entonces, esa frustración hace que el psiquismo, que no se quede él encerrado en sí mismo, disque chupándose, satisfaciéndose a sí mismo, ¿no? Tiene que ir hacia afuera a buscar una satisfacción en el exterior. Y eso hace que el bebé salga de sí y conecte con la realidad, ¿no? Entonces, pues en vez de, ya cuando el dedo no jaló, pues le levanta la mano a mamá y le dice, quiero comer, ¿no? Y entonces mamá viene. Y así es como esa frustración va haciendo que crezca el psiquismo y que evolucione. Entonces pasa de lo sensorial a una cosa, gracias a que yo puedo hacer este movimiento de evolución, es que puedo
y registrar y crecer lo sensorial, pasar de lo sensorial a la imagen, ¿no? Es decir, si mamá nunca se va y me da de comer siempre, yo no necesito guardarla en mi memoria, porque está presente todo el tiempo. Entonces, como mamá no está pegada a mí y se va, yo tengo que registrarla a nivel mental y decir, yo necesito de mamá porque me voy a morir de hambre. Entonces eso hace que evolucione el psiquismo.